Hola, hoy haremos la planta piraña de Mario. Comencemos. Lo que necesitarás: lana roja, lana blanca, lana verde lima o verde más claro, lana verde musgo, lana café, lana negra, aguja de crochet de 3.5 milímetros, aguja lanera o aguja capotera, tijeras, gancho para bordar, relleno para almohada, alambre o cable para estabilidad, un alicate, pinza o tenaza. Y marcadores de punto. Comenzamos con un aro mágico con 8 puntos bajos. Cerramos el aro con un punto deslizado y hacemos una cadena. Comenzamos la hilera número 1. Hacemos aumentos. Tejemos 2 puntos bajos en un punto. Repetimos en toda la hilera, teniendo un total de 16 puntos bajos. Cerramos la hilera con un punto deslizado y hacemos una cadena. La hilera número 2 la tejemos sin aumentos, teniendo un total de 16 puntos bajos. Cerramos la vuelta con un punto deslizado y hacemos una cadena. Comenzamos la hilera número 3. Tejemos aumentos, 2 puntos bajos en un punto. Repetimos en todos los puntos teniendo un total de 32 puntos bajos.
Cerramos la vuelta con un punto deslizado y hacemos una cadena. Comenzamos la hilera número 4. La tejemos sin aumentos. Seguimos con 32 puntos en total. Cerramos la vuelta con un punto deslizado y hacemos una cadena. Comenzamos la hilera número 5. Hacemos aumentos, tejemos 2 puntos bajos en un punto y tejemos 2 puntos bajos simples, es decir, sin aumentos. Tejemos 2 puntos bajos en un punto y los siguientes 2 los tejemos simples. Repetimos esta secuencia hasta tener un total de 42 puntos bajos. Antes de terminar la hilera, tejemos los últimos 4 puntos sin ningún aumento, solo puntos bajos simples y tenemos un total de 42 puntos bajos. Cerramos la vuelta con un punto deslizado y hacemos una cadena. Ahora comenzaremos la hilera número 6. La tejemos sin aumentos, manteniendo siempre los 42 puntos bajos en total. Cerramos la vuelta con un punto deslizado y hacemos una cadena. Tejemos hasta la hilera 9 sin aumentos ni disminuciones, manteniendo los 42 puntos bajos en total.
Terminamos la hilera 9 con un punto deslizado y hacemos una cadena. Comenzamos la hilera número 10. Tejemos 21 puntos bajos. Al llegar al punto 21 colocamos un marcador de punto y tejemos 21 cadenas sueltas. Unimos las cadenas sueltas al inicio de la hilera y la unimos con un punto deslizado y hacemos una cadena, teniendo un total de 42 puntos bajos. Comenzamos la hilera número 11. La tejemos sin aumentos ni disminuciones, manteniendo siempre 42 puntos bajos. Cerramos la vuelta con un punto deslizado y hacemos una cadena. De la hilera 12 a la 15 las tejemos sin aumentos ni disminuciones. Esto quiere decir que la hilera 12, 13, 14 y 15 las tejemos sin aumentos, manteniendo 42 puntos bajos.
Cerramos la hilera 15 con un punto deslizado y hacemos una cadena. Comenzamos la hilera 16. Acá comenzamos a disminuir. Tejemos 6 puntos bajos y el siguiente lo dejamos sin tejer. Volvemos a tejer 6 puntos bajos y hacemos una disminución, es decir, lo dejamos sin tejer. Repetimos esta secuencia hasta tener 36 puntos bajos en total. Terminamos la hilera con una disminución, dejamos el último punto sin tejer, cerramos la vuelta con un punto deslizado y hacemos una cadena. Comenzamos con la hilera 17, seguimos disminuyendo, tejemos 4 puntos bajos y hacemos una disminución, es decir, dejamos uno sin tejer. Volvemos a tejer 4 puntos bajos y hacemos una disminución. Repetimos esta secuencia en toda la hilera. Al finalizar la vuelta no te cabrán los 4 puntos, teje los que falten y cierra la hilera con un punto deslizado y haz una cadena. Tenemos en total 30 puntos bajos. Comenzamos la hilera 18, continuamos disminuyendo, tejemos 4 puntos bajos y hacemos una disminución. Volvemos a tejer 4 puntos bajos y hacemos una disminución. Repetimos esta secuencia en toda la hilera. Cerramos la vuelta con un punto deslizado y hacemos una cadena, teniendo un total de 25 puntos bajos. Continuamos disminuyendo en la hilera 19. Tejemos 2 puntos bajos y dejamos sin tejer 1. Volvemos a tejer 2 puntos y dejamos sin tejer 1, haciendo una disminución. Repetimos esta secuencia en toda la hilera.
Al terminar la hilera, haz una disminución y termínala con un punto deslizado y haciendo una cadena, teniendo un total de 16 puntos bajos. Comenzamos la hilera 20. Hacemos disminuciones. Tejemos 2 puntos bajos y hacemos una disminución, es decir, dejamos sin tejer 1. Volvemos a tejer 2 puntos bajos y hacemos una disminución. Repetimos esta secuencia en toda la hilera. Terminamos esta hilera con un punto bajo y la cerramos con un punto deslizado. Hacemos una cadena, teniendo un total de 11 puntos bajos. Comenzamos la hilera 21, seguimos con las disminuciones. Ahora tejemos un punto bajo y hacemos una disminución. Volvemos a tejer un punto bajo y dejamos el siguiente sin tejer. Hacemos esta secuencia en toda la hilera. Terminamos esta hilera con 6 puntos bajos. A partir de aquí ya puedes cerrar tu tejido. Hacemos un punto deslizado, jalamos el hilo y cortamos la lana. Con ayuda de una aguja capotera puedes terminar de rematar tu tejido. Ahora comenzamos la parte interna de la boca. Tejemos un aro mágico con 8 puntos bajos. Cerramos el aro, tejemos un punto deslizado y hacemos una cadena. Comenzamos la hilera 1, tejemos aumentos, hacemos 2 puntos bajos en un punto, volvemos a tejer 2 puntos bajos en un punto y repetimos aumentos en todos los puntos de toda la hilera. Cerramos la vuelta con un punto deslizado y hacemos una cadena. Comenzamos con la hilera número 2.
La tejemos sin aumentos, manteniendo los 16 puntos bajos. Cerramos la hilera a vuelta con un punto deslizado y hacemos una cadena, teniendo un total de 16 puntos bajos. Comenzamos la tercera hilera. Esta la tejemos sin aumentos, manteniendo siempre los 16 puntos bajos. Cerramos la vuelta con un punto deslizado y hacemos una cadena. Comenzamos la hilera 4. Tejemos aumentos, 2 puntos bajos en un punto. Volvemos a tejer 2 puntos bajos en un punto. Repetimos esta secuencia en toda la hilera. Cerramos la vuelta con un punto deslizado y hacemos una cadena, teniendo un total de 32 puntos bajos. La hilera 5 y 6 las tejemos sin aumentos, manteniendo siempre los 32 puntos bajos.
Recuerda que la hilera 6 se teje sin aumentos, manteniendo 32 puntos bajos. Cerramos la hilera con un punto deslizado y cerramos el tejido. Con ayuda de una aguja capotera y un poco de lana roja, la cosemos a la cabeza. Antes de continuar con la parte superior, le colocamos relleno dándole forma a la flor.
Tejeremos los labios. Comenzamos con un aro mágico con 6 puntos bajos. Cerramos el aro y continuamos tejiendo. Para la hilera 1 tejemos aumentos, 2 puntos bajos en un punto. Volvemos a tejer 2 puntos bajos en un punto. Hacemos esto en toda la hilera teniendo un total de 12 puntos bajos. La segunda hilera la tejemos sin aumentos, manteniendo los 12 puntos bajos. A partir de acá hasta la hilera 26 las tejemos sin aumentos ni disminuciones, manteniendo 12 puntos bajos. Apresuraré un poco esta parte del video para que podamos avanzar más rápido. Antes de continuar con nuestro tejido, vamos colocando un poco de relleno dentro del labio.
Continuamos tejiendo. Recuerda que en esta parte no debes de hacer aumentos ni disminuciones. Colocamos más relleno antes de continuar. Comenzamos con la hilera 27. Haremos disminuciones. Tejemos 2 puntos bajos y hacemos una disminución. Es decir, dejamos un punto sin tejer. Volvemos a repetir. Tejemos 2 puntos bajos y dejamos el siguiente sin tejer. Seguimos haciendo esta secuencia hasta que podamos cerrar todo el tejido. Repetimos este proceso para la otra pieza. Comenzaremos con los puntos. Haremos 9 puntos, 5 grandes y 4 pequeños. Para el punto pequeño tejemos 6 puntos bajos. Cerramos el aro con un punto deslizado y comenzamos la primera vuelta. Haremos aumentos, 2 puntos bajos en un punto. Volvemos a tejer 2 puntos bajos en un punto. Esto lo realizamos en toda la hilera. Termina la vuelta con un punto deslizado. Corta suficiente lana para poder coserlos a la cabeza. Para el punto grande comenzamos con un aro mágico con 8 puntos bajos. Cerramos el aro con un punto deslizado y hacemos aumentos, 2 puntos bajos en un punto. Repetimos 2 puntos bajos en un punto. Hacemos esto en toda la vuelta. Al terminar esta hilera, hacemos un punto deslizado. Recuerda cortar suficiente lana para poder coserla a la cabeza.
Cuando tenga los 9 puntos terminados, cóselos a la flor. Recuerda dejarles espacio entre ellos. Cuando termines de pegarlos, cose los labios también a la flor. Haremos la lengua. Comenzamos con un aro mágico con 8 puntos bajos. Cerramos el aro y esta vez no tejeremos en círculos. Le damos la vuelta al tejido y haremos aumentos. Tejemos 2 puntos bajos en un punto y el siguiente es un punto bajo simple. En el siguiente hacemos 2 puntos bajos y el siguiente es un punto bajo simple. Repetimos esta secuencia hasta tener 12 puntos bajos. Volteamos el tejido y tejemos sin aumentos. Trata de mantener los 12 puntos bajos. Cortamos suficiente lana para poder coserla a la boca. Con ayuda de una aguja capotera, cose la lengua al centro de la boca.
Para los dientes haremos triángulos. Tejeremos 8 triángulos. Comenzamos haciendo 3 cadenas. Hacemos una cadena extra y tejemos una hilera de 3 puntos bajos. Hacemos una cadena, le damos vuelta al tejido y tejemos 2 puntos bajos. Hacemos una cadena, volteamos el tejido y hacemos un punto bajo. Repetimos el proceso. Hacemos 3 cadenas. Y hacemos una extra. Tejemos 3 puntos bajos. Hacemos una cadena. Le damos vuelta al tejido y tejemos 2 puntos bajos. Volvemos a hacer una cadena y tejemos un punto bajo. Cerramos el tejido con un punto deslizado y cortamos la lana. Repetimos el proceso para el resto de dientes. Cuando ya los tengas listos, con ayuda de una aguja capotera, cóselos a la boca. Haremos la maceta. Comenzamos con un aro mágico con 8 puntos bajos. Cerramos el aro con un punto deslizado y hacemos una cadena. Comenzamos con la hilera 1. La tejemos con aumentos, 2 puntos bajos en un punto. Volvemos a tejer 2 puntos bajos en un punto y lo repetimos en toda la hilera. Cerramos la vuelta con un punto deslizado teniendo un total de 16 puntos bajos. Para la hilera número 2 la tejemos sin aumentos, manteniendo siempre los 16 puntos bajos.
Cerramos la vuelta con un punto deslizado y hacemos una cadena. Comenzamos la tercera hilera. Tejemos aumentos, 2 puntos bajos en un punto y el siguiente es un punto bajo simple. Volvemos a tejer 2 puntos bajos en un punto y el siguiente punto es un punto bajo simple. Repetimos esta secuencia en toda la vuelta. Cerramos la tercera hilera con un punto deslizado y hacemos una cadena, teniendo un total de 24 puntos bajos. Comenzamos la hilera número 4. La tejemos sin aumentos, manteniendo siempre los 24 puntos bajos. Cerramos la vuelta con un punto deslizado y hacemos una cadena, teniendo un total de 24 puntos bajos. Comenzamos la quinta hilera, tejemos con aumentos, 2 puntos bajos en un punto. Volvemos a tejer 2 puntos bajos en un punto y repetimos los aumentos en toda la hilera. Cerramos la vuelta 5 con un punto deslizado y hacemos una cadena, teniendo un total de 48 puntos bajos. Comenzamos la hilera número 6. Esta la tejemos sin aumentos, manteniendo siempre 48 puntos bajos.
cerramos la vuelta con un punto deslizado y hacemos una cadena. De esta hilera a la hilera 25 la tejeremos sin aumentos ni disminuciones, manteniendo siempre los 48 puntos bajos. Apresuraré un poco esta parte del video para que podamos avanzar más rápido. Terminamos la hilera 25 con un punto deslizado. Cortamos nuestra lana y jalamos el hilo. Doblamos el extremo de la maceta creando una especie de borde. En este caso yo coloqué un pedazo de cartoncito en la base para darle más estabilidad. Colocamos un poco de relleno y ponemos el alambre. Seguimos rellenando la maceta. Usamos el alambre para darle cuerpo a la planta. Doblamos un pedazo creando un aro para la base y lo colocaremos dentro de la maceta. Ahora tejeremos la tierra. Comenzamos con un aro mágico con 10 puntos bajos. Cerramos el aro con un punto deslizado y hacemos una cadena. Comenzamos con la hilera número 1. Tejemos aumentos, 2 puntos bajos en un punto.
Volvemos a tejer 2 puntos bajos en un punto y seguimos haciendo aumentos en toda la hilera hasta tener un total de 20 puntos bajos. Cerramos la vuelta con un punto deslizado y hacemos una cadena. Comenzamos la hilera número 2. Esta la tejemos sin aumentos, manteniendo siempre los 20 puntos bajos. Cerramos la vuelta con un punto deslizado y hacemos una cadena. Para la hilera número 3 tejemos aumentos. Tejemos 2 puntos bajos en un punto y el siguiente punto es un punto bajo simple. Repetimos, tejemos 2 puntos bajos en un punto y el siguiente punto es un punto bajo simple. Repetimos esta secuencia en toda la vuelta. Cerramos la vuelta con un punto deslizado teniendo un total de 30 puntos bajos. Hacemos una cadena y comenzamos la hilera número 4. Esta vuelta la hacemos sin aumentos, manteniendo los 30 puntos bajos.
Cerramos la vuelta con un punto deslizado y hacemos una cadena. Comenzamos la hilera número 5. Esta hilera la tejemos sin aumentos, manteniendo siempre los 30 puntos bajos. Cerramos la vuelta con un punto deslizado y terminamos el tejido. Comenzamos el tallo tejiendo en la primera hilera del tejido anterior. Metemos la aguja de crochet y tejemos los puntos bajos tomando los puntos del tejido anterior. Tejemos 8 puntos bajos. Unimos las partes con un punto deslizado y hacemos una cadena. Comenzamos la hilera número 1. Esta la tejemos sin aumentos, manteniendo 8 puntos bajos. Cerramos la vuelta con un punto deslizado y hacemos una cadena. Comenzamos la hilera número 2. Tejemos 2 puntos bajos y hacemos una disminución. Volvemos a tejer 2 puntos bajos y hacemos una disminución. Cerramos la vuelta con un punto deslizado teniendo 6 puntos bajos. Tejemos la hilera número 3 y la tejemos sin aumentos, manteniendo 6 puntos bajos. A partir de la hilera número 4, tejemos sin aumentos ni disminuciones. Antes de continuar con el tallo, introducimos el cable en el centro del tejido. Colocamos un marcador de punto y cosemos la tierra a la maceta.
Tejemos hasta cubrir el cable. En mi caso fueron 42 hileras. Cuando tengas listo el tallo, dobla un pedazo en la parte superior para crear una especie de borde. Esto irá cosido a la parte de la flor. Con la ayuda de un alicate o una pinza, dobla el extremo superior del cable para crear un gancho. Esto ayudará a que se agarre mejor la cabeza. Trata de colocar el tallo en el centro de la flor. Con un poco de lana verde, cose el tallo a la flor. Cuando termines, acomoda el tallo como tú quieras. Comenzamos con las hojas. Tejemos 13 cadenas. Tejemos 13 puntos bajos en las cadenas.
Cuando termines, haz una cadena y voltea el tejido. Tejemos un punto deslizado, seguido de un punto bajo. El siguiente es una media vareta, seguido de 2 varetas. Tejemos 2 varetas dobles. Volvemos a tejer 2 varetas. Seguido de media vareta. Seguido de un punto bajo y terminamos con un punto deslizado. Tejemos 2 cadenas y repetimos el proceso en el otro lado. Un punto deslizado, un punto bajo, media vareta, 2 varetas, una en cada punto, dos dobles varetas, también una en cada punto, volvemos a tejer 2 varetas en cada punto, hacemos una media vareta, un punto bajo y terminamos con un punto deslizado. Repetimos este proceso para la otra hojita. Cuando tengas listas las 2 hojas, cóselas a la base del tallo. Y listo, terminamos la planta piraña.
Recuerda darle me gusta, suscribirte y comentar. ¿Qué otro tutorial te gustaría ver? Hasta la próxima. Rifty.